En el caso de la percepción de los objetos, nos encontramos con que hay diferentes investigadores. Este investigador, Vermeer, Gerard Vermeer, pues es una persona que hizo un posgrado en la universidad y le hacían una entrevista para ver si podía ser capaz de entrar a las clases, y como quería estudiar y como el posgrado era en biología, entonces le dieron pues unas conchas de mar para que las pudiera distinguir. Y le dieron una y dijo que era un arpa. Y después le dieron otra y pudo distinguir que era una liva sayana de California. Pero dijo, bueno, todas son al final conchas. Eso tiene que ver con la plasticidad cerebral que ya habíamos dicho y su capacidad que había desarrollado a lo largo de su vida por haber quedado ciego desde los 4 años. Y pues él, junto con otros, ha descrito cómo es que hay un tacto activo y un tacto pasivo. Tacto activo es cuando una persona explora de manera activa un objeto, por lo general con los dedos y las manos. Ocurre cuando se aplican estímulos táctiles a la piel, el estímulo pasivo. Entonces, volvemos a los objetos que hoy he elegido. Un tacto pasivo es cuando coloco esta pieza y puedo saber que es una figura geométrica, pero a lo mejor no sé qué es. Y hasta que logro hacer un movimiento dentro de esta imagen, pues sé a través del tacto activo qué es y cuáles son los componentes. De la misma manera, si a mí me ponen este colador, no voy a saber qué es. A lo mejor sé que es una malla o una rejilla, pero no sé cuál es la estructura del objeto hasta que llegue a tener el tacto activo. Es muy importante el tacto activo también para estimular la piel en los momentos que se necesitan dentro de la vida. Como hemos visto, los dos son importantes porque tienen diferentes funciones. Porque hay veces que no podemos mover el cuerpo, simplemente apoyamos la espalda, ponemos un pie o una pierna, un brazo, un antebrazo en un objeto. Con eso es suficiente para captar a través del tacto un reconocimiento del objeto. Entonces, un poco sintetizando lo que hemos visto, para la identificación de objeto necesitamos un sistema sensorial completo, un sistema motor, o sea, el sistema sensorial es todo lo que implican los receptores que hemos descrito, el sistema motor que implica la movilidad y el sistema cognitivo que es el que reconoce, porque si tú no conoces un objeto, pues no vas a poder tener capacidad de definirlo o de saber para qué se utiliza. Esto nos pasa mucho también en el reconocimiento de ciertos símbolos o de ciertos objetos que se utilizaban en la antigüedad. Por ejemplo, algo que nos hace la diferencia lo podemos hacer si hacemos esta demostración, que es que yo agarro una pluma con la punta salida y empujo la mano. Entonces yo tengo la sensación de un pinchazo en mi piel. Yo siento que algo está pasando. No tengo otra percepción más que el pinchazo que está llegando. Y sin embargo, si yo hago esto, puedo distinguir el objeto puntiagudo. Y más, pues si lo muevo. Y esos son dos elementos distintos de nuestra percepción. Para que se dé la exploración de una manera correcta, hay diferentes movimientos. Movimiento lateral, movimiento por presión. Aquí en el dibujo podemos ver un pedazo de pan. Y en esta rebanada de pan, pues se hace un movimiento lateral para distinguir la textura. Se puede presionar para distinguir qué tan grueso está, o se pueden explorar los bordes, el seguimiento del contorno. Eso nos da
un entendimiento de la exploración más completo. Ejemplo de este procedimiento de exploración lo podemos hacer con cualquier objeto. Hoy que he escogido el colador, podemos hacer un movimiento lateral que nos da una información. Puedo hacer una presión para que se den cuenta que es una malla, ¿no?, que responde a esta textura, pero al mismo tiempo los bordes, para conocer mejor el objeto que estoy tratando de descubrir, de señalar o de entender. Y bueno, ¿qué pasa cuando exploramos un objeto con los dedos y las manos? Pues sucede que necesitamos de todas las áreas de la corteza. La corteza somatosensorial, porque nos permite utilizar las manos, lóbulo frontal para reconocer el objeto, y a través del movimiento pues también el área ventral y dorsal. Están todos involucrados, los mecanorreceptores también. Entonces, en la fisiología de la percepción necesitamos un sistema integrado. Como hemos dicho en otras clases, necesitamos una visión de totalidad. En esta imagen podemos ver cómo es que hay una mayor tasa de disparo de las neuronas cuando la superficie es más grande o más pequeña, de acuerdo a lo que ocupe dentro del propio dedo. No es lo mismo la punta que el cuerpo de este lapicero. Se disparan más y con mayor intensidad, en este caso en el pico, que en el horizontal. Ustedes pueden hacerlo en casa y se pueden dar cuenta de que es mayor la sensación cuando te están picando que cuando solamente pasas el borde de la propia pluma. Esta imagen, que ya la hemos explicado el día de hoy, pues vemos cómo es que hay diferentes áreas que son mucho más sensitivas y que tienen una mayor cantidad de receptores, y que también tienen una mayor área cerebral asociada a cada una de las funciones. El pulgar, que como ustedes saben, pues cada vez lo utilizamos más o lo utilizan más para poder utilizar el celular, para usar la computadora. Es una área cerebral que está aumentada en las generaciones modernas. En este estudio de Xiao y sus colaboradores en diferentes años, tratan de medir la condición de la percepción a través, o cuando uno pone atención en lo que uno está tocando, una concentración particular. Por ejemplo, si yo realizo una tarea que requiere atención en que ciertas cosas pasen por las yemas de mi mano, pues yo podré percibir mejor si pongo atención. Y si yo pongo la atención a un estímulo visual, pues tengo una menor tasa de disparo en la corteza somatosensorial, que es evidente porque cuando yo muevo algo, cuando estoy en movimiento del cuerpo, pues se activa el área somatosensorial específica de esta área del cuerpo, lo que sea, el codo, el antebrazo. Y si solo veo, pues no se activa mayormente, pero sin embargo hay una pequeña activación si yo me imagino que estas tasas se disparan. Algo que complementa